¿Qué tal? Sean bienvenidos de vuelta a este su canal. La verdad es que quiero agradecerles porque aunque somos un canal muy pequeñito, hemos tenido bastantes vistas, más de las que por lo menos yo esperaba. Y eso pues me llena mucho de felicidad y me motiva a que siga trayendo videos. Así que bueno, pues comencemos de una vez. Vámonos tendidos. Como ya saben, bueno, yo les invito a que se suscriban, a que me dejen en los comentarios qué proyectos quieren que trabajemos, de qué quieren que traiga cursos y así por el estilo. Esta, recuerden que es la clase número 4. Ya en el video anterior, en la clase 3, vimos principalmente variables, constantes, cómo declararlas, y también pues estuvimos haciendo un poco de práctica dentro del software. Pero ¿qué vamos a ver principalmente hoy? Bueno, principalmente vamos a hablar sobre las funciones. Vamos a ver entradas y salidas digitales, analógicas y algunas otras un poco más avanzadas. También vamos a ver funciones matemáticas, trigonométricas, randómicas y de tiempo. Y como último, bueno, pues vamos a hablar de las principales funciones para caracteres, para byte, para bits, inclusive para interruptores tanto internos como externos de nuestro código. La verdad es que está muy interesante y bueno, quédense hasta el final, comenzamos. Y bueno, vamos a empezar primero con las entradas y salidas. Están las digitales, analógicas y avanzadas. Para las digitales vamos a utilizar tres referencias. La primera es el digital write, donde bueno, declaramos un pin y un valor, ya sea que lo declaremos como alto o bajo, 1 o 0. También tenemos el pin mode. Bueno, pues aquí colocamos nuestro pin y decidimos si es salida o entrada, input o output. Y como último, pues el digital read. Aquí en vamos a poder leer digitalmente nuestro pin. En este caso, si nosotros le agregamos un botón a la entrada, vamos a poder leer si está en 1 o en 0. Para el caso de las referencias analógicas, tanto las entradas y las salidas, es muy parecido. La diferencia es que en vez de poner digital utilizamos el analog, y bueno, en su dado caso de que utilicemos algún otro tipo de referencia, utilizamos que es analog reference, y aquí podemos seleccionar el tipo de dato que vamos a utilizar. Normalmente se utiliza el default y pues es el que maneja la misma placa que estamos utilizando. Tenemos otro tipo de entradas, por ejemplo para la familia 0, donde bueno, las entradas y las salidas utilizamos dos referencias características, que es el analog read resolution y el analog write resolution. En estos dos vamos a poder configurar la resolución de nuestro convertidor, tanto bueno pues para leer como para escribir dentro del código. También tenemos las entradas y salidas avanzadas. Tenemos la primera es la de tono, donde vamos a poder generar una señal de tono en alguno de nuestros pines específicos en hertz o hercios. Y tenemos la operación contraria, donde nosotros determinamos que no se genere una señal de tono. Otras de las funciones que también podemos encontrar es la del pulse in. En estas, bueno, podemos medir la duración de un pulso. Cuando nosotros dejamos apretado un botón o cualquier referencia de entrada, nosotros podemos medir el tiempo en microsegundos. También existe una variación utilizando el long, que bueno, si vieron el video anterior van a saber que un long tiene un mayor alcance. También tenemos el shift in y el shift out. Estos, bueno, pues son para leer datos en byte y bueno, en diferentes dispositivos, principalmente los periféricos. Y tenemos bueno, tanto el de entrada como el de salida. Ahora vamos con las funciones matemáticas, trigonométricas, randómicos y de tiempo. Estos tienen que ver más con la manipulación de números dentro de nuestras funciones. Y bueno, el primero es el de absolutos, abs, donde al ingresarlo en nuestro código obtendremos de vuelta el valor absoluto de algún número, es decir, pues que se quitará el signo a cualquier número que tengamos en el código. Tenemos el constraint. Bueno, pues nos va a permitir limitar en un rango específico utilizando el mínimo y el máximo. Esto se ve muy común, por ejemplo, en las tablas de Excel, pero bueno, también se puede hacer aquí en Arduino. También tenemos el map, que nos va a servir para reescalar un número de entre un rango a otro. Por ejemplo, por defecto
tendremos en algunas entradas rangos de 0 a 1023, pero también lo podemos convertir a valores analógicos de 0 a 255, que es el caso principalmente lo que se utiliza en Arduino para los PWM. Tenemos el POW, que nos va a permitir calcular la potencia de algún número. En este caso el ejemplo es 2 y lo vamos a elevar a la tercera potencia, es decir, 2 por 2 por 2 nos va a dar un igual a 8. Y para no hacer toda esa operación utilizamos el POW. La siguiente función es el máximo y el mínimo. Eso también lo vemos muy común en las tablas de Excel, donde nosotros al declarar el max en alguno de nuestros programas vamos a obtener un valor, el máximo, de un rango, por ejemplo aquí entre A y B, cuál es el más grande, y también por el caso contrario, el mínimo. Vamos a determinar el valor mínimo entre un rango de números que nosotros asignemos. También, por ejemplo, tenemos estas dos funciones, que es el SQ, donde nosotros vamos a poder utilizar, donde vamos a poder calcular el cuadrado de algún número. Y tenemos el SQRT, que es la operación contraria, es decir, la raíz cuadrada de algún número. También, pues tenemos las funciones trigonométricas, que es de las más comunes. Por ejemplo, tenemos el coseno, que nos va a permitir, por ejemplo, calcular proyecciones en el eje X. Esto, por ejemplo, en círculos y ondas. Esto se ve más cuando hacemos gráfica de señales. Por ejemplo, en el seno también lo podemos utilizar para proyecciones, principalmente sobre el eje Y. También tenemos la función de la tangente. Ese pues es más común para pendientes. Ahora, cuando hablamos de funciones randómicas, tenemos dos opciones. La primera es random en sus tres variaciones. Random lo podemos utilizar sin argumento, nos va a poder generar algún valor aleatorio, positivo, y a veces suele ser muy grande. Pero por ejemplo nosotros podemos determinar un número máximo, que sería su segunda variación, declarando random max. De esta forma pues se va a declarar un valor aleatorio en donde pues máximo nosotros determinamos ese valor. Y tenemos uno dentro de un rango, es decir, declaro un valor mínimo y un valor máximo, y a partir de aquí yo voy a poder sacar un valor aleatorio. Otra función es la de random set, o conocido como pseudo random, donde nosotros podemos declarar una semilla o especificar cuáles son los valores random que podemos tener. Una forma más común de entender esto es cuando entras a tu aplicación de Temu, de Shein, y según tú le das a una ruleta y te sale que has ganado un premio de 2,000 pesos. Pues eso tú lo puedes programar por medio de un random set, más o menos para que se entienda. Ahora, para las funciones de tiempo nosotros vamos a poder tener delay, milis y micros. Tenemos una variación de delay que es el de microsegundos. ¿Cuáles son las funciones? Cuando nosotros declaramos milis o micros, nosotros vamos a tener en tiempo real, desde que se ejecuta el programa, nosotros vamos a tener una respuesta de cuánto tiempo ha transcurrido en micro o en milisegundos. Y el delay es un retardo, es decir, que vamos a detener el bucle o la acción que continúa dentro de nuestro loop por un par de segundos, o en su defecto microsegundos. Y ya como último vamos a ver caracteres, bits, bytes e interruptores. Para los caracteres, las principales funciones pues básicamente funcionan de la misma manera, solamente tienen diferentes variaciones. La primera, por ejemplo, únicamente nos va a decir si tenemos una letra del alfabeto. Si el carácter es una letra del alfabeto, si sí lo es, nos va a poner un true, si no, nos va a dar un false. Por el contrario, el de numeric nos va a decir si es una letra o un dígito. Si es una letra es un sí, si es un dígito es un no. Lo mismo con la de ASCII. En este caso, pues si pertenece al conjunto de caracteres ASCII, nos va a devolver un true. O en su defecto, si está dentro en el rango de 0 a 27. También tenemos el de isControl, pero pues este también es parecido, únicamente a caracteres de control ASCII. Y tenemos más variaciones, por ejemplo, si es un dígito decimal de 0 a 9, si es un gráfico, si es un hexadecimal, si está en minúsculas o si se puede imprimir. También hay otras variaciones, por ejemplo, si es un signo de puntuación,
si es un espacio en blanco, si es una mayúscula o si es un carácter de espacio en blanco. Y esas son principalmente la de los caracteres. Por otra parte, en el caso de bit y byte tenemos también otras diferentes funciones. Por ejemplo, el byte, que nos va a devolver una máscara de bits con un solo bit, y pues establecido en una posición específica que nosotros pues declaremos, ¿verdad? Esto nos va a permitir manipular los bits de forma individual dentro de bytes. Recuerden que un byte se compone de 8 bits, entonces nosotros mediante esto podemos modificar alguno de esos bits. Por ejemplo, tenemos el bit clear. Nos va a permitir poner en cero cualquier bit que nosotros tengamos dentro de un byte. También tenemos el bit read, que pues nos va a permitir leer alguno de nuestros valores dentro de un byte, si está en 1 o está en 0. Otras funciones muy parecidas es el bit set, es decir, que es lo opuesto a poner a 0, poner en 1. Tenemos el byte write, que en vez de leer nos va a permitir reescribir nosotros si deseamos que sea 1 o que sea 0 dentro del byte. También tenemos el high byte, es decir, que nos va a extraer el byte más alto. Esto ya no son bits, son byte, dentro pues de un valor de 16 bits, es decir, pues el doble de un byte, ¿no? Y lo mismo en el caso opuesto, el low byte, que nos va a permitir encontrar el byte menos significativo dentro de un valor de 16 bits de la programación. Ya como último vamos a ver sobre los interruptores, principalmente las funciones más comunes, que es el de attach y detach. Es decir, por ejemplo, cuando queremos hacer una interrupción externa. También tenemos obviamente pues los interruptores internos. Estos son para interrupciones globales, por así decirlo, dentro del microcontrolador, es decir, dentro de nuestro hardware. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el videito de hoy, porque la verdad es que ya se hizo tarde, se me acumularon algunos otros pendientes, así que nos vemos, chaito. Suscríbanse por favor, que eso me va a ayudar bastante para que el canal siga creciendo así como lo están haciendo hasta ahora. Y yo lo único que les puedo decir es muchas gracias, nos vemos la próxima.